Hoy en mi quinto podcast tengo un invitado muy especial, como siempre, empresario, rockero, padre de familia, pero sobre todo buena gente, una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Yo lo conocí, yo creo que ya hace 10 años más o menos, un poquito menos igual, cuando nos contrató para un proyecto. Y bueno, desde este momento hemos quedado en contacto de una forma u otra. Os presento a Álvaro San Cristóbal. Álvaro, bienvenido a mi podcast. Muchas gracias, bien hallado, Chris. Gracias, ¿cómo estás? Pues fenomenal, la verdad que en una casa increíble y un espacio como es este, la Huerta Valenciana, que me encanta. O sea que tenéis un privilegio de vivir aquí increíble. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros, bueno, es conmigo en este momento. Bueno, yo siempre al principio lo que pregunto es quién eres, ¿no? Porque para que la gente te conozca y sabe un poco de ti. Pues bueno, yo creo que lo has definido muy bien. O sea, yo creo que esas cuatro facetas de mí es lo que mejor me define. Obviamente la faceta de padre es la primera que me definiría, con tres hijos. Y luego, pues circunstancias, pues he sido empresario y bueno, vengo de una familia de empresarios también, desarrollo mis proyectos y demás, que luego si quieres comentamos. Y luego el tema de la música, que para mí ha sido y es una parte vital en mi vida. Siempre he estado vinculado a proyectos musicales y demás. De hecho, esto es primicia, no lo sabe nadie, pero estoy intentando retomar esa faceta Ah, qué ahora bueno, con qué el bueno. poquísimo tiempo que me queda. Pero bueno, es algo que no quiero dejar de lado y que me ayuda mucho a desconectar y seguir desarrollando esa parte más artística y demás. Qué bueno, la parte creativa, ¿no? Sí, 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 creo que es importante siempre cultivar esa parte. Qué bueno. Pues nosotros cuando nos conocimos, tú trabajabas en ONOC, una empresa de eliminación que Ujú, fundó tu padre. correcto. Eras director de marketing, ¿no? Ujú. Bueno, llevabas ahí desde relativamente joven, me acuerdo que lleva mucho Sí, tiempo. sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso de empezar a trabajar al lado de tu padre desde muy joven? Pues bueno, fue un poco... Yo pues tuve una juventud bastante rebelde y bueno, pues toqué varios palos y demás, no encontré, digamos, mi camino en ese sentido. Entonces, bueno, mi padre me ayudó a encontrar ese camino Qué bueno. y bueno, pues al final no acabé los estudios y demás y bueno, mi padre me propuso o me impuso el tema de, pues bueno, si no iba a estudiar, que trabajase y empecé a trabajar con él y bueno, ahí empecé desde lo más bajito de, me acuerdo, contar saldo de pedidos, Ujú. cargar camiones, paletizar mercancía con los flejes, tal, y bueno, y poco a poco, pues eso, ir creciendo hasta que ya tuve una parte más de responsabilidad en los Ujú. últimos años y demás. En algún momento decidiste, bueno, estabas en una empresa familiar, Mm. realmente muy cómodo, ¿no? Porque tienes Mm. un trabajo asegurado y Mm. bueno, un puesto directamente a una edad muy joven, bastante alto, ¿no? Porque has Mm. podido empezar desde mucho más joven. Mm. Pero en algún momento dijiste, yo me voy de aquí. ¿Por qué te fuiste? Pues bueno, circunstancias mayoritariamente personales, en el sentido de, pues bueno, al final no deja de ser una empresa familiar en la que pues estaba pues, mi padre, estaba mi Ujú. hermana, estaba mi cuñado también, mi madre colaboraba también un poquillo y tal, otra más gente, ¿no? Pero al final lo que era el núcleo duro era la familia también. Y quieras que no, pues al final es complejo, ¿no? Porque es muy difícil separar lo que es la Ujú. parte más personal con la parte Personal. profesional. Se mezclan demasiadas cosas que, pues bueno, no me encontraba a gusto. Y luego también, pues que yo soy una persona muy de experimentar cosas, nunca me ha Mm. gustado el que me cuenten las cosas, siempre he querido Sí, vivirla yo en primera rebelde. persona. Sí, sí, tal cual. Entonces yo era los del dedito, ¿no? De, ¿te vas a quemar? Pues tenía que poner el dedito, ¿no? Entonces quería conocer otro tipo de cosas, otro tipo de empresas, otro tipo de jefes, de trabajadores, de ambientes, de sectores. Y bueno, una cosa y la otra, pues al final me llevaron a tomar esa Sí, decisión que no fue nada fácil, vamos, fue una decisión, un salto un poco al vacío también. claro. Yo no sé, pero yo coincido siempre con la gente rebelde. De una forma u otra, no sé si es coincidencia, pero bueno, porque yo también era muy rebelde.
sí. Y estabas diciendo una cosa realmente y yo me pregunto eso porque yo he sido al revés, porque yo empecé trabajando en empresas Ujú, y después empecé a trabajar por mi cuenta, bueno, fundé Más que ujú, Espacio. ujú, Y 15 años después digo, si hoy tengo que no hay otra manera que si esto se acaba, que trabajar para mí, ¿no? Porque ujú, ya no podía trabajar bajo un régimen de tener otras personas decidiendo. ujú. Tú es verdad que tu padre era fundador, tu hermana también tenía un puesto importante en la empresa, pero aún así tú tenías un poder de decisión, ¿no? Ujú, Mm, Luego de repente irte a trabajar a otro sitio, a mí ujú. me pareció muy valiente porque digo, ostras, ahora se voy a trabajar a otro sitio cuando me lo comentaste bajo una visión de Sí, sí, otras sí. personas, ¿no? Que Ujú, no son tu familia y te van a decir, yo ujú. quiero que vengas a hacer esto. Sí, sí, no, totalmente. O sea, cuando has... en mi caso, por así decirlo, yo al no ser, ¿cómo decirlo? No ser jefe, al final rindes cuentas, ya bien Mm, sea tu padre o tu jefe claro, o tu superior o lo que quieras, yo rendía cuentas. Entonces, hasta ese momento no había tomado las riendas al 100% de un claro. proyecto en la que toda mi decisión fuera la que se ejecutase, ¿no? Entonces, eh, para mí fue, digamos, una cierta liberación porque yo rendía cuentas, pero eliminaba el sesgo de familia. Entonces, Mm, para mí no fue difícil en ese sentido de ese cambio. Sí que fue difícil ese salto al vacío y saber dónde te vas a meter y quieras que no, pues el hecho de ser familia pero ya no es el hecho de ser familia, ¿no? Sino que es un proyecto que es tuyo, es de tu familia. No es lo mismo trabajar para ti barra tu familia, que no deja de ser tuyo, que trabajar para otro. Entonces, yo con mi familia me viajaba 10 días a Arabia Saudí y me comía unos marrones increíbles, claro. pero bueno, no me importaban porque era para mí, ¿no? Propio, sí, Era mi propio, futuro, sí. ¿no? Claro, con meter esos marrones para otro, pues cuesta un poquito más. Y eso sí que lo noté. Lo que era el nivel de esfuerzo no es igual. No Mm, es, por lo menos desde mi punto de vista, para mí fue la gran diferencia. No, la implicación nunca va a ser la misma cuando es algo tuyo que es algo sí, no lo para... sientes tuyo No lo porque es de sientes otro, tuyo. sí, Entonces sí. eso hoy día, y yo creo que es complicado encontrar una empresa en la que sean capaces de implicarte lo suficiente como para sentir que es algo tuyo, ¿sabes? Creo que hay un tejido empresarial que es muy pues, trabajas, dinero, cobras, hasta luego y hay poca implicación, ¿no? Es muy difícil eso. Yo creo que es de las cosas más difíciles de una Claro, empresa. claro. Tú viajabas mucho bueno, en todos los trabajos que tuviste en esa época viajabas mucho. Hmm. ¿Qué aprendiste de estar viajando pues en Arabia, en todos los países que Uf, estuviste? pues yo te diría, me lo te voy a decir todo, pero casi todo. O sea, al final yo creo que viajar es de las cosas más importantes en este mundo. La visión que te da de otras sociedades, de otros países, otras culturas, otros climas, que dice, bueno, el clima, pues que el clima te condiciona una Mm, barbaridad. O sea, totalmente. no sé, aprecias cosas que igual en tu día a día no le das valor y a mí eso pues creo que en mi formación fue un aspecto clave, ¿no? El tema de viajar y sobre todo pues países tan dispares como puede ser pues todo Oriente Medio y demás. Norte de África también es bastante dispar a lo que pueda ser Europa, Mm, Sudamérica, Asia. O sea, al final son culturas muy diferentes y que todas tienen unas partes increíbles de las que aprendes un montón y otras de las que aprendes por el hecho de que no te gustan o no claro, compartes o sí, no van contigo, ¿no? Y sabes perfectamente lo que no te gusta y lo que no sí. quieres. Ujú. Yo he visto mucha gente como, bueno, he trabajado y todavía trabajo con mucha gente como tú en esa época, Mm. ejecutivos que están viajando de una parte a la otra, ya a una cierta edad incluso, Mm. porque tú eras más joven, Sí. ¿no? Porque ahora lo haces menos, por lo que entiendo. Mm. Y, y veo que van muy agotados, ¿no? Y Sí. digo, ¿tú lo recomendarías? ¿El viajar?
el tener ese, porque hay mucha gente que sueña con esto, de tener este puesto ejecutivo, viajar por el mundo. Yo absolutamente, Sí, vamos, yo mis hijos, una de las cosas que al margen bueno, del deporte o de que cultiven su gusanillo, sea el que sea. Tengo una hija que es más artística, otro que es deportista nato y la otra que todavía es muy jovencita, no se ha definido, pero bueno, también pinta que tiene una personalidad bastante fuerte. Entonces yo les incito a que cultiven el gusanillo, sea el que sea, con una base sólida de viajar y de ver mundo todo el que puedan. O sea, ya bien por trabajo, por placer o lo que sea, que es lo que les va a dar realmente una visión lo más... no sé si la palabra es sensata, pero no sé, yo creo que cuanta más experiencia acumulas, tus decisiones son como más más sabias. calmadas, más contrastadas, no sé, por así Sí, decirlo, más con un porcentaje de éxito mayor sí, que claro. a otra persona que igual no tiene toda esa experiencia adquirida, ¿no? Claro, porque tienes más puntos de vista, has visto otras Correcto, culturas con otras formas de exacto. Sí, vivir. contrastada, Sí, más sentada, por así decirlo. claro, claro. Ujú. También otra cosa que me sorprendió de ti, ¿sabes? Porque ya estabas en los 30 Sí, sí, sí. y decidiste hacer un máster en marketing y ventas. Sí, es un poco, pues es lo que te comentaba. Yo no, pues lamentablemente no decidí no seguir estudiando y bueno, sí que es cierto que cuando encontré un poco el sentido a nivel profesional de lo que quería hacer, vi que era lo que me gustaba y demás y toda la parte pues de generación de oportunidades, de venta, de enfoques, de proyección, de tipo de producto, de conectar con el cliente, de entender las necesidades y todo esto, vi que era la parte que me gustaba. También, en este caso, un poco incitado por la presencia de mi padre y demás, Ujú. que me insistió con el tema este, pues bueno, decidí hacer ese máster que para suerte o desgracia fue el desencadenante de mi salida De la empresa de On-Off, familiar. ¿no? En ese sentido. Que ahí, pues bueno, hay una historia un poquito larga. ¿Cómo te ayudó en tomar esa decisión de salir de la empresa familiar? Pues bueno, fueron una serie de hechos se fueron desencadenando a medida que fue avanzando el máster. Eh, Uno de ellos fue que de hecho me he traído un objeto que ahora te contaré la Qué bueno. historia. Porque, bueno, al principio del máster nos hacían como una especie de fin de semana en un retiro así en Segovia y tal, y hacíamos como unos ejercicios así de introspección, de cuáles eran nuestras anclas a la hora de desarrollarnos, cuáles eran, digamos, las cosas, nuestros topes que nos limitaban a la hora de expandirnos personal y profesionalmente. Y bueno, fue una semana como muy intenso y demás. Y al final, el último día, nos daban como unas piedras y nos hicieron escribir como nuestras piedras que nos Sí. limitaban, ¿no? Todo ese desarrollo y demás. Y escribías 3 o 4 piedras y al final descartabas las menos importantes y te quedabas con, digamos, con la esencia, ¿no? De Ujú. eso que era una sola piedra. En mi caso, mi piedra era, yo escribí familia, ¿no? En esa piedra, porque era lo que yo entendía en ese momento que me lastraba a nivel profesional, no podía Ujú. crecer, porque todas las decisiones dependían, pues, de mi padre, de mi hermana, de tal. Entonces, siempre tenía como ese lastre, ¿no? Por así decirlo, y tal, ¿no? Entonces, el ejercicio, el fin de semana acababa, pues cada uno cogía esa piedra, nos pusieron como una especie de balcón, así un mirador y tal, Sí. y tenías que lanzarlo lo más que pudiese, lo más lejos, como para liberarte de esa piedra, de esa carga, ¿no? Y poder expandirte tú a nivel personal y profesional y Qué demás. bueno. Y justo en el momento de lanzarlo, me entró una reflexión y tal, ¿no? Y bueno, decidí no tirar la piedra, o sea, decidí aceptar ese lastre Ujú. en mi vida, porque entiendo que la familia forma parte de mí y seguirá formando parte de mí, para mí es Sí. la clave de todo en la vida. Y decidí replantearme la vida asumiendo ese lastre, por Ujú. así decirlo, o sea, planteado desde ese punto de vista, y decidí que tenía que reenfocar mi vida asumiendo esa parte de lastre. Bueno, la piedra está aquí, lo que queda ahí, aquí ponía Sí. familia, Qué bueno. a la que
pone el día, ya lo otro se borró porque es una piedra que Sí. tiene 10 años, ¿eh? La Qué guardo bueno. conmigo, va, no sé, la metí en el coche, o sea, fue un viaje de Segovia a Xàtiva, que es de donde vivo, fueron 5 horas, vamos, llorando a moco tendido, ¿eh? O Sí, sea, no sé, la pantalla que desbloqueé en ese sí, momento fue tan bestia que en mi vida me había sentido como me sentí. Pero bueno, me sirvió mucho para... podía haber roto esa, o lanzado esa piedra y sí, haber asumido eso, pero decidí hacer mi vida con esa... Todos al final tenemos una piedra que es sí, sí, inevitable en nuestro claro, zapato, que no podemos quitarnos. sí, claro. Y yo decidí, lejos de tirarla, abrazarla, asumirla y tirar con ello. Entonces entendí que para mí era más importante la familia que el trabajo y fue un poco lo que me llevó a finalmente, pues oye, no quería seguir teniendo una relación tan compleja con mi Ujú, padre y mi hermana y decidí salir y por lo menos salvaguardar la relación familiar, sacrificando la parte profesional. sí, Y casualidades de la vida, después de 10 años, pues los caminos me han derivado de nuevo a tu padre. a mi padre y una relación que en 44 años que tengo jamás había tenido con mi padre. Una Qué relación bueno. fantástica. 10 años después. 10 años después, Increíble. trabajamos 6, 7, 8 horas al día juntos. Y no te digo 8 porque paramos a comer y tal, pero estamos todo el día juntos para todo. No hay discusiones, hay un entendimiento brutal. Me deja hacer, yo le dejo hacer, obviamente es mi jefe y demás, pero vamos, estoy encantado, ¿no? Entonces, para mí esto fue clave, ¿no? De cómo plantar una semilla de Sí, esencia en tu vida que no sabes muy bien ni cómo, ni cuándo, ni para qué, ni cómo, pero sabía que tenía que hacer eso, ¿no? claro. Y eso, pues bueno, sin quererlo, sin tal, pues la vida me ha ido llevando por caminos que al final ha hecho que esa semilla que se plantó hace 10 años, Sí, que asumí hace 10 años, hoy florezca y esté pues en un momento, la verdad, que en lo personal y familiar sí. y profesionalmente inmejorable. ¿Contaste esa historia después a tu padre o a tu familia cuando saliste de la empresa o no supieron nunca de Pues eso? algo les conté de esa historia, de hecho se estarán enterando si lo ven y Claro, tal. por eso te lo pregunto. Ellos, para que mi padre tiene muy mala memoria para muchas cosas y una memoria prodigiosa para otras, ¿no? Sí, Seguramente algo le suene la historia y tal, pero depende mucho de las historias cuando las cuentes. O sea, yo me he dado claro, cuenta, no tiene el mismo impacto contar esa historia un año o 2 años después de haberlo pasado y que realmente no ha terminado no ha surgido de efecto, ¿no? consumarse, digamos, Claro, el hecho en sí de claro, esa claro, semilla, sí, de ver sí, la flor, que contarlo cuando sale una flor y ves que es una flor, en mi caso, en lo que a mí me afecta, tan bonita y de la que tan orgulloso me siento, decir, hostia, pues mira, todos estos años, todo este sufrimiento que yo he tenido durante todos estos años, mira esta flor que ha dejado, ¿no? Entonces, al final son cosas que en la parte que a mí me corresponde, obviamente hay una sí, parte que corresponde a mi padre, otra parte que corresponde a mi hermana, porque la relación con ella también ha mejorado de manera increíble. O sea, todos tenemos nuestra semilla, ¿no? Pero mm, son cosas que cuando ves realmente el fruto, creo que es el momento realmente de contar esas de historias, contarlo, ¿no? sí, claro, Y es cuando claro. tienes impacto. Entonces, bueno, creía que era un buen momento a raíz de que me llamases y, bueno, los frutos son los que tengo Pues me ahora. encanta, me parece una historia muy bonita y Muchas yo, gracias. yo que también, bueno, no hago terapia, pero leo mucho sobre espiritualidad, sobre Ujú. pues los patrones que tenemos y es muy cierto lo que tú cuentas, que al final tienes que plantar esa semilla y en el futuro te puede aportar algo Ujú. y, Seguro, y seguro. quitar esos patrones de encima. Yo creo que también esa decisión que tomaste Ujú. es una decisión también muy valiente. Bueno, muchas cosas que has hecho Mm. son muy valientes, pero porque yo que trabajo con mucha gente, también muchas familias, he visto lo contrario. Entonces he Ujú. visto la familia lucha por el poder en empresas, porque es personal, como tú dices. Entonces Sí, es extremadamente complicado. Se mm, puede, pero es complicado. Y sí. sobre todo, tú ahora lo ves desde un punto de vista con una edad ya más maduro, Mm. experiencia, y 10 años atrás o 15 años atrás, tú tampoco Ah, serás el más fácil en esa qué situación. va, qué va, qué va. Yo Claro, tenía mi forma de ser, una personalidad, aparte,
pues mi familia tenemos todos una personalidad bastante Fuerte, fuerte, claro, damos muy poco nuestro brazo a torcer. Bueno, al final defendemos nuestras ideas, nuestra claro. visión de las cosas y tal, que me parece estupendo. Pero bueno, al final te das cuenta de que tu visión no es que no valga, sino que se puede enriquecer con otras. Entonces, Sí, hay que entenderlo como lo que es, o como un enriquecimiento, ¿no? No como un ataque a mm, lo que tú puedas hacer. Otra cosa es que fuera una negativa absoluta y no hay opción de diálogo ni nada de esto. Entonces, mm, bueno, eso ya no es una relación, eso es una claro, toxicidad que tienes ahí claro, que tienes que eliminar de raíz, ¿no? sí, Pero al final, pues bueno, vas aprendiendo y vas valorando cosas y sobre todo, como yo digo, siempre es una cuestión de balanzas. O sea, todo en la vida tiene su parte mm, negativa, su yin y su yang sí, y sí, tal. Que luego déjame hacerte una reflexión también que creo es muy interesante y que a mí también me marcó muy de hecho, con el tema este del yin y el yang. Y es precisamente eso, ¿no? El poder coger, decir, la parte negativa, obviamente no minimizarla, tienes que sí, considerarla como lo que es y valorarla como tal, igual que su parte positiva, ¿no? Y si la negativa supera a la positiva, obviamente eso te resta fuera, o sea, no, eso no claro, puede estar en tu vida, ¿no? Pero siempre y cuando lo positivo esté superior a lo negativo, es algo que tienes que tirar para adelante claro, y tirar por claro. ahí, ¿no? También hay una cosa que yo aprendí con los años y aceptar, aceptar, ¿no? Aceptar a los demás como son. Que tú no 100%. puedes pretender, por más que sea un familiar cercano, Mm, pretender que sea como tú quieres que sea. Tienes que aceptar ujú, que tiene... Hay personas, por ejemplo, que preguntan menos y que son más de hablar y decir, contar su historia, ujú, pero igual también te puede aportar en la vida, no siempre es una mala posición, ¿no? ujú, En ese sentido hablo de aceptar, ¿no? Que nos ujú, pasa a todos, que con algunas personas pues tenemos ujú. afinidad, pero luego hay cosas que desde nuestro punto de vista no nos pueden gustar, pero en vez de juzgarlas, tenemos que simplemente aceptar que son así. 100%. Somos todos diferentes y es lo que lo hace muy bonito Y eso es también. lo que yo te digo que a nivel personal, rodearte de gente así, o sea, de cualquier palo, y tú ser capaz de aceptarlos y abrazarlos, o sea, a ti te multiplica por 300. O Sí, sea, y sí, yo total. tengo, mi caso más cercano es mi mujer, o sea, mi mujer, aparte de, vamos, un ser maravilloso, eso es un 11 en ese sentido. Es una persona, no juzga a nadie, acepta a todo el mundo como es, siempre te va a poner una sonrisa, te va a aceptar lo que le cuentes, te va a comprender una empatía hacia ti que es increíble. Entonces, a mí eso me costó. Yo Sí, esto lo he aprendido mucho con ella, ¿no? Y sobre todo a la hora cuando tienes hijos, claro, tú en tu cabeza tienes una mentalidad o una idea, no mentalidad, no, una idea, ¿no? De cómo me gustaría, cómo serán mis hijos el día de mañana y tal. Yo tengo 3 hijos y cada uno es que no tiene completamente diferente nada uno que del ver. otro, Y claro. vamos, lo que te he dicho antes, yo alimento el gusanillo que tiene cada uno Claro. y lo que ellos quieran ser, el 300% van a tener de Sí, mí, ¿sabes? Y eso es, bueno, creo que es básico en la vida. eso es importantísimo. En el podcast previo que hice con José Luis, él, por ejemplo, tiene dos hijas. Mm, Una hija, pues, es muy como él, empresaria, y la otra hija es dependiente de Sara. mm, Y es igual de válido. Tenemos que saber que los hijos no los tenemos que intentar. Yo no tengo, pero he visto muchas veces como mm. gente intentar llevar sus hijos a cumplir sus sueños, Sí, pero 100%. no tenemos que por qué. Ujú. Bueno, tenemos que realmente aceptar que ellos tienen sueños diferentes y pueden ser muy sencillos en tus ojos, Sí, sí, pero sí, sí, sí. si son felices así, ¿por qué no? Totalmente. Y sobre todo que al final también tenemos que entender que hay por parte por ambas partes, ¿eh? Tiene que haber un esfuerzo. O sea, Sí, las cosas, no todo en la vida es natural y todo surge de manera espontánea y es todo claro, maravilloso y vais de la mano por un claro, sí, campo sí, de amapolas, sino que tú también tienes que hacer un esfuerzo para, pues yo qué sé, mi hijo o mi hija que le encanta cantar, ¿vale? Pues, oye, ¿te gusta cantar? Profesora de canto, sí, micrófono, mesa de mezclas, cascos para que practique, mm, tal, no sé cuántos, en todo lo que tal, me la llevo a concierto, a ver a Rosalía, al otro, tal, no sí, sé qué. O sea, a ella le gusta eso,
a tope con ella y yo me esfuerzo y paso el tiempo que Sí, tal. Mi hijo le gusta el tenis, lo mismo. Yo ahora mañana competición, el domingo competición. Yo los fines de semana, semana acabo para mí. Y es un esfuerzo para mí, pero a mí me gusta el tenis, ya te digo, yo también juego al tenis y demás, y a él pues sí, ha tenido la suerte de que también le gusta, igual que la música a mi hija y tal. Oye, pues a tope con ello. O sea, claro. yo voy a sacrificar mi tiempo libre o estar con mis amigos para estar contigo, pero porque creo que como padre es mi obligación, digamos, alimentar y apoyarte Claro, en ese tal, eso es ¿no? importantísimo y Ana y yo hablamos mucho de esto. Es como no imponer, pero sí dirigirles, ayudarles Ujú, en encontrar ese camino porque ujú, van a ganar mucho, mucho tiempo y muchos años si alguien les está dirigiendo. Yo, por totalmente. ejemplo, no vengo de una familia empresaria Ujú, y Ana tampoco viene de una familia de vendedores. ujú, Entonces, claro, nosotros en Más que Espacio cometimos muchos errores por no tener alguien que nos guiaba. ujú, Yo sí que había esta empresa como ejecutivo, pero esa guía de cómo dar estos pasos correctos, y lo hemos hablado muchas veces, de que hemos perdido muchísimos años porque no teníamos alguien al lado y dice, no, Cris, Ana, no por ahí, es por ahí, haz esto. Y luego tú puedes hacer caso o no hacer caso, ¿no? ujú. Pero alguien que te ayude, que te Ya. guíe en el camino, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que habéis perdido esos años? Yo creo que sí en pequeñas cosas, como, pero de lo más básico, porque claro, nosotros no sabíamos ni hacer un presupuesto para un proyecto, Bueno, ¿sabes? pero eso tampoco te define como empresario o No, como no, no, empresa y tal. O sea, no, donde voy a parar es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, el haber vivido tú todas esas experiencias, todos esos fracasos o esos sí, problemas, eso tal, a ti te ha llevado también, igual seguramente a donde estés, a sí, el un método estilo. personal Ujú. y todo eso, sí, eso sin duda. Además, yo Sí. no me arrepiento de, Ujú, y tienes que cometer errores para progresar, pero sí que es verdad que en ciertos puntos, pues yo no podía levantar el teléfono, llamar a alguien y decir, oye, me pasa esto a un padre, y no es una queja hacia ellos, no, ujú, sino era mi situación de, me pasa esto, ¿cómo lo soluciono? ujú. ¿Sabes? Nunca tuve esas respuestas porque no tenía a nadie en la familia realmente, bueno, en mi familia más cercana que realmente me podía guiar en eso. Ya. Mi madre sobre todo es una trabajadora Ujú. y es una persona maravillosa, pero ella, si yo hablo la empresa es como si estuviera hablándole en chino, ¿sabes? Ya, ya, Porque ya, no, ya. no entiende de eso, ella entiende un trabajo fijo, irse a casa y las tareas domésticas y ya está, Sí, 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 sí. ¿sabes? Pero bueno, al final te llevan o sea, obviando la parte profesional, ¿no? Obviamente yo he tenido una Sí, familia de empresarios y tal, pero yo cuando le dije a mi padre que quería tocar la guitarra, decía, pero tú estás gilipollas claro, al revés, o qué te claro. pasa, ¿no? Que a mi Porque padre no entendía nada. Yo llevaba el pelo rosa, claro, amarillo, piercings, iba pues la época del grunge y tal, no sí, sé cuántos, pero bueno, pues la música me ha llevado pues, a tocar en sí, festivales, en escenarios, a conocer un montón de gente, con grupos a los que idolatraba, estar con sí, ellos en camerinos y demás. Y claro, mi padre eso no lo entendía y yo tampoco podía tal, pero el hecho de no venir condicionado también te hace como ser un alma virgen sí, y, más libre, digamos, más más libre. libre, ¿no? Es en ese Sí, aspecto. sí, porque Entonces, nadie te está diciendo, nadie te ha exacto, dicho, tienes que hacerlo así o así. exacto. Te va Sí, a eso sí que es encorsetar en verdad. una cosa concreta, pues tienes que Sí, hacer pop, no sé cómo, de tal, sí, sí, esto, de sí, tal. O sea, tú hacías lo que te apetecía y, oíste, y si, pues mira, suena la flauta, pues de lujo y es sí, es algo cierto. como más auténtico, ¿no? O sea, Sí, yo eso siempre me ha gustado ir por libre a mi bola sí, y demás, y para lo bueno y para lo malo. claro, claro, Y al claro. final, pues mira, pues yo qué sé, vamos, yo estoy muy contento y por lo que sé y hemos hablado, tú estás igual de contento, o Sí, sí, sea sí, que claro, 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 sí, al sí. final hay que ver la balanza que Sí, sí, sea la balanza positiva. final, totalmente, totalmente. Ujú. Me da la sensación, porque ya hablamos del máster antes, que lo más importante en ese máster que te pasó era el ritual. No sé si. Pues sí, básicamente al final máster es un cúmulo de conocimientos, como comentábamos antes, un Sí, poquito encorsetados y tal, que sí que te sirve. Los másteres están muy enfocados, ¿no?, en la cultura del caso, ¿no? De te ponen el caso de tal empresa que le ocurrió tal mm, cosa, ¿no? Entonces,
te dicen más o menos cómo lo resolverías tú y demás. Hay veces que te dicen cómo resolvieron, hay veces que ni siquiera te lo dicen, ¿no? Y te hace como plantearte diferentes escenarios que te sirvan a ti, digamos, para el día de mañana, en el caso del máster que yo hice. Eso lo que digamos que te hace es tener un espíritu como más crítico y como una visión más 360, pero lo que te dicen es que no hay ninguna respuesta correcta. O sea, todas Claro, son correctas y todas son erróneas dependiendo de claro, cómo las ejecutes, porque al final no hay, por eso te decía antes, que si alguien te hubiera dicho, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto, pues igual, si no hubieras estás creído en condicionado, eso, la ejecución hubiera sido buena y el resultado hubiera sido peor. claro, O sea, entonces también tiene que ver mucho con la sí, convicción con la que tú lo hagas la implicación en la que tú le pongas, porque sí, un mismo eh, fin puede tener muchos caminos mm, de llegada, ¿no? Y claro. depende mucho de las personas. Entonces, a mí este máster me sirvió pues, para conocer gente maravillosa con la que conservo una relación estupenda, para tomar la decisión que tomé y Claro. para tener un título en LinkedIn que no Claro. abro desde ni me acuerdo. Sí, sí. Hablando, bueno, ahora que hablamos de esto, sabiendo esto, Mm, ¿tú crees que falta en la formación desde muy pequeño, como las edades mm, de tus hijos, por ejemplo, que mm. tengamos más trabajo interior, la reflexión? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es el trabajo más importante de cualquier persona y máxime hacia el mundo al que vamos, ¿no? Claro. De la inteligencia artificial, Mm, del machine learning, de los big data, de los bots, de todo esto cada vez, pues el conocimiento, pues tiene un valor, el conocimiento, digamos, teórico, me refiero, mm, tiene un valor para mí cada vez menor en según qué profesiones, en otras obviamente es el todo, pero según qué profesiones para mí es más las relaciones humanas, la empatía que tú puedas generar, la capacidad de entender a la otra persona, a la sociedad, los movimientos ujú, sociales, hacia dónde van, qué puede funcionar, qué puede no funcionar, qué puede hacer daño a una persona, qué no pueden hacer daño, qué comentario hacer, cómo entrarle. mm. O sea, ellos al final son habilidades sociales y skills un poquito más de carácter personal, introspectivo y social Claro. que más académico, ¿no? ¿Haces un trabajo con tus hijos en ese sentido? Pues sí que les trato de inculcar mucho esa... De hecho, seré de los pocos padres que no estoy en ningún chat de colegio, no porque no quiera involucrarme con la educación de mis hijos, sino porque la parte académica, obviamente, les obligo a que estudien todos los días, sacan buenas notas, son estudiosos y tal, pero tampoco quiero saber mucho más allá de su parte académica. O sea, lo que más me preocupa Ujú, es si han estado bien en el colegio, si han tenido algún problema con algún compañero, si alguien pues, le ha hablado mal o se ha metido con ellos, o si han hecho deporte, si han comido todo, tal. O sea, un poco todas esas habilidades sociales. Y cuando me surgen ahí, ahí sí que trato de, sobre todo con la más mayor, con Marina, que ya es muy consciente, ya pues sí, tiene 11 añitos y tal, y ya tiene, vamos, conciencia plena de muchas cosas. Con ella sí que me gusta mucho hablar de estas cosas, ¿no? De la vida y sobre todo, pues hoy día todavía una mujer es diferente en el sentido claro. de que están sometidas igual a un poquito más de presión. Entre las niñas, pues siempre exigen comentarios igual un poquito más complejos de Mm, gestionar para niñas de esa edad y tal. Un niño es más salvaje, es con jugar a claro, fútbol sí, o sí, al sí, tenis sí. y tal, le da Más igual. básico. Somos más Exacto. Sí, sí, básicos. sí, 100%, ¿eh? Y se nota una Sí, barbaridad. sí, sí. Entonces, con ella sí que me gusta hablar y a ella le encanta hablar de esos temas y entonces, no sé, Son yo... más sensibles, mucho más sensibles Sí, las sí, sí. chicas, sí. Y ahí sí que me gusta perder el tiempo, invertir el tiempo Sí, invertir con el ellos tiempo. en ese tipo de conversaciones, más allá de, obviamente, cuando no entienden algo de matemáticas o de inglés o lo que sea y tal, pues les ayudo, ¿no? Pero joder, invertir ese tiempo en ese aspecto para mí es la clave con ellos. Qué bonito, qué bonito. Ujú. Tengo una última pregunta sobre el máster, Sí, 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 claro. porque estuviste también en Silicon Valley. Sí. ¿Qué pasó ahí? Que para muchos de nosotros es como el mundo donde hay que echar un vistazo y... Pues mira,
En Silicon Valley te sorprenderá, lo que más me llamó la atención es lo poco que se habló de tecnología. Ah, O sea, sí. hablábamos cero de tecnología. Era más un tema de humanidades, de antropología, de tema social, de la humanidad, del ser humano y todo esto, más que, o por lo menos, la información que ya absorbí. Seguramente nos hablaban de tecnología porque estuvimos en YouTube, en Google, en HP, en Adobe, yo qué sé, un montón de empresas y tal, ¿no? Pero yo me chocó eso, ¿no? Que ellos realmente, la capacidad que tienen allí de llegar un poco a lo que comentábamos antes, esa esencia, y desde esa esencia es de donde ellos trabajan la parte tecnológica para, digamos, realmente absorber tu tiempo con un Instagram, con un TikTok, con un Facebook y tal, pero porque recurren a instintos muy, muy básicos, muy, muy profundos del ser humano, y es con lo que realmente te enganchan. Y luego, digamos, la tecnología, pues son cientos de programadores ahí en bucle, programando como locos, ¿no? Pero hablan mucho de eso, ¿no? Y ahí, pues bueno, recomendaron varias lecturas y demás, y ahí fui profundizando y vuelvo al punto que te comentaba antes de un libro que para mí me cambió un poco la vida, que era El sentido de la existencia humana. Y el tío, se me ha olvidado el nombre ahora, porque soy horroroso para los nombres, pero ese vídeo hablaba un poco eso, ¿no? Del por qué hemos llegado a donde estamos, y muchas veces todo ese planteamiento del yin y el yang, el cielo y la tierra, el bien y el mal, el Dios y el diablo y todo esto, surge precisamente, o sea, pensamos que es algo súper espiritual y como muy trascendental, y es algo tan sumamente animal y biológico, que viene supeditado por, según contaba este, ¿no? Este era, creo que es entomólogo, los que estudian las hormigas, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero bueno, este señor lo que venía a explicar era que, como los Homo sapiens y todo esto, ¿no? Habrían ahí como muchas especies, y al final la especie que sobrevivió fue la especie que entendió que como sociedad éramos más fuertes que como individuos, ¿no? Entonces, digamos que sacrificamos un poco el aspecto individual para como sociedad ser más fuerte y anteponernos a otras especies que habían allí, ¿sabes? Pero el hecho de tú, digamos, es un poco el ejemplo de la piedra, ¿no? El hecho de que tú, digamos, limites tu existencia como individuo, limites, no anules, sino que limites tu existencia como individuo, no eliminas el sentimiento que tienes como individuo. Es que piensas que, oye, pues tengo que abrazar esa piedra y con esa piedra tirar para adelante y tal. Entonces, ellos asumieron esa parte de como sociedad, de poder desarrollarse como sociedad, como en conjunto, pero tiene un sentimiento individual que es el propio de la supervivencia. O sea, al final, cada individuo, tu instinto natural es supervivencia. Entonces, existe siempre esa lucha interior de tu yo como individuo a tu yo como social. Entonces, todo eso obedece, esa lucha interior se ha ido con un poco más de filosofía y un poco más de literatura y de tal, y un poco de espiritualidad, pero esa lucha interior no deja de ser una lucha entre tu yo individual con tu yo como sociedad, que necesitamos para nuestra propia subsistencia, ¿no? O subsistencia, supervivencia. Entonces, todo esto se ha enfocado siempre con diferentes culturas, con muchos modelos, pero no deja de obedecer a una cuestión puramente de supervivencia. ¿Crees que es algo en la cultura occidental o también oriental? No, en todas las culturas. O sea, ya te digo, tienes el yin y el yang en la cultura asiática, tienes el cielo y el infierno en la cultura más cristiana occidental, tal. No, occidental, aquí hay más de esto, ¿no? Pero bueno, que en todas las culturas siempre ha existido el bien y el mal, esa lucha interna entre lo correcto y lo incorrecto, el tal, ostras, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal si he hecho lo que en teoría me gustaba hacer y tal? Porque, ya te digo, en nuestro ADN hay una base, digamos, que tienes esa dualidad, ¿no? de luchas, que luego se ha ido, a medida que la sociedad ha ido evolucionando y haciéndose más compleja, pues los problemas, digamos, se han ido, digamos, complicando, pero que si, digamos, eliminas todos los factores sociales y todos los factores un poco más del momento,
si te vas a la esencia, se reduce todo a eso. Una cuestión de tu yo como individuo contra tu yo como sociedad, ¿sabes? Y este libro para mí fue clave. No me acuerdo de... ¿Te lo recomendaron allí? Pues no me recomendaron allí, pero allí sí que empecé a leer un poquito más sobre el tema pues, de antropología y tal. La verdad que me gustaba bastante y nunca había leído y tal, en ese sentido. Y este me lo recomendó un amigo aquí de Sationada, de Silicon Valley, o sea que también hay algún espabilado por aquí. O sea que... Fuiste para nada. No, que va, que va, que va, que va. Allí para que ha sabido monetizarlo muy bien, aquello. En aspectos americanos para a la hora de hacer dinero son unas máquinas. Luego montaste la marca de zapatillas Arce. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues mira, la verdad que fue un momento ahí de plena pandemia, con muchas horas en casa, mucho tiempo para pensar y bueno, pues al final también me quise poner a prueba un poco, ¿no? Lo que comentábamos antes de trabajar para alguien, trabajar para ti y demás. Vi que era pues, bueno, un buen momento de ponerme a prueba mis capacidades como empresario y demás. Y bueno, en plena pandemia decidí a lanzar esta marca de zapatillas y bueno, la verdad que fue un proyecto, me costó muchísimo porque yo no tenía ni pajolera idea de zapatillas. Es un mundo extremadamente complejo. El tema de la moda es muy complejo, pero el tema de calzado es algo superior ya, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue muy complicado de sacarlo adelante. Y bueno, durante unos años estuvo ahí funcionando y la verdad que muy bien, muy contentos. Bueno, de hecho, aún la resistencia y tal lo suelen llevar bastante las zapatillas y todo esto, pero bueno, fue una decisión. mm, lo que te decía antes, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida, ni muchísimo menos. O sea, estoy súper contento de Arce. Pero bueno, aprendí muchas cosas que a día de hoy pues igual no hubiera hecho, pero bueno, gracias a esas cosas pues ahora lo sé, ¿no? Entonces, sí, un aprendizaje importante, ¿no? De que, o sea, no tener conocimiento de algo y no saber algo de un sector y un sector tan complejo, meterse tan de lleno en algo así es, vamos, es algo arduamente complicado y poco recomendable. Yo lo que reflexiono mucho es porque antes el Internet de la globalización era muy fácil. De hecho, yo fui parte de eso hace 15 años. Gracias al Internet, las redes sociales, se hizo más que espacio, porque puedo expandir mi visibilidad de forma muy fácil a un coste muy bajo. No sé cómo lo ves tú, pero piensas que hoy en día ya es mucho más difícil crear esa pequeña marca sin tener mucho capital y meterse en el mundo de las redes sociales porque hay mucha gente metida y menos visibilidad. 100%. O sea, al final, el tema, o sea, en nuestro caso concreto, además, cuando, digamos, lanzamos la marca ya de manera consolidada y todo este tema, fue justo cuando el cambio de iOS, que todo aquel que esté relacionado con un poco el tema de marketing digital y demás, sabe de lo que hablo, y aquello fue una hecatombe de cara al tema de ads y todo esto. Lo que antes funcionaba como un tiro, dejó de funcionar todo, se fue al garete y todavía lo puso más complejo. Pero sí, al final, el tema de cuando algo es tan de fácil acceso para todo el mundo y todo el mundo está metido, obviamente desentonar ahí es más complejo porque estás, bueno, en términos de marketing y de empresa es un océano rojo, ¿no? Lleno de tiburones y de la sangre de la que hay de los peces que se comen, ¿no? Entonces siempre buscan por un océano azul, ¿no? Entonces yo, el tema de redes sociales, nunca he sido muy de redes sociales, la verdad, nunca he sido un experto y demás, pero hoy día, pues bueno, son importantes, pero depende también para qué tipo de negocios, el tema de la visibilidad que necesites, si es más internacional o es más local, y bueno, pues tienen su punto, pero yo la verdad cada vez estoy en menos redes sociales, el TikTok me lo borré, el Instagram lo mantengo por Arce y poco más. No. Yo lo que
porque a mí la marca, la verdad que siempre te lo he dicho, a nivel comunicación, marca, el producto en sí que tiene sus valores de sostenibilidad, creo que el target está muy enfocado, a nivel marketing está todo muy enfocado. Pero lo que pasa hoy en día, yo hablo del algoritmo de Instagram, ¿no? Sí. Que nos ha pasado a nosotros también, que antes tú lanzabas algo y era un petardazo. Hoy en día lanzas algo, hay más contenido visual, hay más competencia a nivel visual, entonces hay que hacerle algo muy extraordinario, que yo creo que estabas teniendo un contenido muy único, pero hay otra cosa que pasó, creo que hace un año más o menos, Instagram cambió las reglas del juego. Totalmente. Entonces de repente de estar muy visibles, ya nos pasó, ya, bueno, creo que a casi todo el mundo tenías que pagar para estar visible. Absolutamente, sí, no, totalmente. A nosotros, ya te digo, fue la parte que nos penalizó, porque ni siquiera nosotros teníamos una base sólida sobre la que después desarrollar. Nosotros estábamos creando en ese momento la base y nos pillaron todos estos cambios con una base prácticamente de cero. Entonces nosotros optamos mucho por experiencias físicas en las que hacíamos conciertos, dábamos fiestas con bandas noveles y tal, porque siempre hemos apoyado mucho el tema de la música. De hecho, Arce nace un poco por el tema de la música, de vincular las zapatillas sostenibles a un mundo de música emergente, un poco más independiente y demás, ¿no? De hecho, Arce es el nombre de Ezra Koenig, que es el cantante de Vampire Weekend, ¿no? Una banda que a mí me encanta, y Arce es Ezra al revés. Entonces, bueno, todo ha girado en torno a la música y ya te digo, lo tiramos por esa parte más experiencial, pero bueno, unos costes también tremendos y es complejo. Yo el tema de las redes sociales cada vez más lo veo un mundo hipersaturado en el que creo que va a ocurrir algo, no sé cuándo ni de qué manera, pero que necesita de algún tipo de cambio, ya no en el aspecto más digamos, monetario, ¿no? De cómo moneticen ellos las redes sociales, sino la manera en que nosotros tengamos de interactuar o el papel que juega en nuestras vidas, ¿no? Antes jugaba un papel más inspirador, más de canal de comunicación, de tal. Yo creo que hoy día es otra cosa, no sé muy bien qué es, pero creo que es... Leí esta semana, creo que fue, un artículo no es que lea el Wall Street Journal ni mucho menos, ni voy de ese palo pedante, pero bueno, escucho la radio y uno que escucho comentó este artículo, ¿no? Y era uno de los fundadores de Google, creo que era fundador de Google, que decía que Google y todo esto, que eso, el buscador tradicional, que se va a la mierda. O sea, un buscador que todas las búsquedas están supeditadas según lo que tú pagues, te pone en primera posición, la cantidad de anuncios que te ponen y tal, y que esto la inteligencia artificial se lo va a comer, porque tú directamente no tienes que buscar, no está supeditado al pago de una publicidad de una empresa que ha pagado por posiciones. Tú haces una búsqueda mucho más, digamos, objetiva, te dan esa información, obviamente igual no, la veracidad no es al 100%, es que, digamos, ver un poco la base y las fuentes de las que bebe y contrastarlo, pero que la tendencia para mí va a ir un poco más a esa parte, ¿no? Más descentralizado todo, ¿no? Un poco en ese sentido. De hecho, esta semana, no sé si tú te has dado cuenta, yo me di cuenta que el buscador de Google ya tiene, cuando buscas algo, lo primero que sale es una respuesta con Gemini, que te está dando una respuesta de inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Tú buscas cualquier cosa y lo primero que te sale hostia, arriba es ya como cuando entrabas en Gemini o ya. te sale directamente. Pues es que yo no por esto, o sea, yo ya di hace tiempo cuando Gemini lo sacaron con la aplicación, y incluso antes cuando era BART o BART o no sé qué se llamaba, o sea, GPT, ya directamente, si entro a Google es para ir a página concreta del campeonato de mi hijo o tal, o poca cosa más, no hago búsquedas ya por Google. Entonces voy más a eso, a Gemini o ChatGPT y demás. Y yo creo que va a ir un poco por ahí, ¿no? Esa parte de descentralizado, de algún modo lo tendrán que centralizar porque tendrán que sacar una parte económica porque eso por sí mismo no se mantiene, tendrán que monetizar eso. Pero la verdad que no sé, creo que estamos en un momento bastante chulo de todo lo que viene por ahí.
no sé, a mí es un tema que me gusta. A mí también, porque hay mucha gente que tiene miedo a la inteligencia artificial, a mí me encanta y incluso a nivel visual veo cosas que no son reales, porque están tan bien hechas que me hacen soñar. Sí. Eso que tú hablabas de lo inspirador, en Instagram antes era muy inspirador. Todavía sigue, pero se ha mezclado con otra... Sí. Para engancharnos muchísimo, cosas que no nos aportan nada. Pero en ese sentido veo muchas cosas en Instagram que son tan bonitas, tan bellas, que digo, me encanta saber lo que está haciendo la inteligencia artificial. Sí, no, es muy loco. Yo, de hecho, llevo toda esta semana buscando algún curso que no sé si tú o alguien de los que oiga esto y me ve por redes sociales que me recomienda un curso de inteligencia artificial, sobre todo para la parte del Machine Learning, que a mí es la parte que más me gusta, ¿no? De entrenar una inteligencia para, digamos, automatizar procesos y demás. Creo que en el aspecto de empresa, creo que eso va a ser, vamos, una revolución como lo fue el tema industrial, o sea, muy bestia. Yo no he hecho curso, no, pero sí que he visto varios vídeos de copilots que están funcionando muy bien. También me han recomendado mucho a nivel empresarial que te hace cosas ya solo, que no hay tienes que hacer una fórmula, etcétera. Exacto. Pero no lo he testeado yo mismo, he testeado otras cositas, pero sí no lo he testeado. Pues ya te digo, yo ese tema es algo que me interesa de aplicación, ya te digo, para mi empresa actual, bueno, la empresa en la que estoy ahora con mi padre. Y sí que es algo que me interesa mucho y vamos, va a ser increíble. O sea, y eso obviamente vuelve al punto de antes, ¿no? De lo que comentabas, de la parte académica, la parte personal. O sea, cuando todo eso está automatizado en un proceso, yo qué sé, de reserva, de tal, esté todo automatizado, la única diferencia de tú a otra empresa va a ser el cómo recibas tú a tu huésped o a tu cliente, la sonrisa que le pongas, lo convincente, la experiencia que tú le des, eso va a ser lo único que varíe, ¿sabes? Todo lo demás va a estar totalmente automatizado, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy chulo como sociedad. En Arce también tú buscaste inversores en algún momento. Es un tema que para muchos creativos, yo considero que eres un creativo, que son creativos. Es un tema complicado de qué consejo darías a un creativo que está lanzando un producto y quiere buscar a inversores de cómo iniciar. Pues esto va a sonar un poco atópico, lo que voy a decir, pero yo es lo que he visto y lo que he vivido, ¿no? Que al final la idea que tú tengas sí podrá estar más o menos guay y más o menos ejecutable y más o menos tal, a no ser que sea algo como muy técnico, muy disruptivo y tal, que sea único y es eso o no hay nada como eso, entonces la propia idea ya vende y tal. Pero yo creo que al final, volvemos un poco a la parte humana, yo creo que es la parte más importante. Yo creo que al final un inversor lo que va a buscar es cuánto te crea, cuánto crea en ti, la confianza que tú puedas transmitirle a él en tu proyecto, en la visión que tú tienes del mercado, de que pueda funcionar o no funcionar, la involucración que tú vayas a ponerle a eso, en cómo le vendas tú el proyecto y con qué confianza le vendas ese proyecto, obviamente partiendo de una base razonable de mercado y de retorno, ¿sabes? No decir, no, pues voy a vender 3 millones de piedras con la palabra familia porque he contado mi historia en un podcast y ya está, dígame, pues sí, estaría guay, pero igual no tiene mucha base científica, por así decirlo. Pero siempre y cuando sea algo razonable y demás, tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Y cómo tú trabajes tu yo interior y sobre todo tu yo dentro de esa sociedad, ¿no? Y cómo expongas tu proyecto y cómo de convencido tú estés. Porque si no estás muy convencido, yo tengo una suerte de que todo lo que hago estoy convencido al 1000%, aunque luego pues me pueda equivocar como me equivoco todos los días, pero cuando lo hago convencido al 1000%. Si no, es que directamente, y esos eran los problemas que tenía con mi padre, que cuando te imponen algo en lo que no crees, pues obviamente o no lo haces o lo haces tan a desgana que el resultado ya va a ser negativo. Entonces, por eso es bueno siempre que ver las capacidades de una persona
Y oye, si es bueno en esto, exígele eso, no le exiges otra cosa porque lo está sacando de su zona, no va a creer en eso y el resultado va a ser negativo. Entonces, si el consejo para alguien que busque inversión es que o crees tú al 100% en eso y lo transmites, o por muy buena idea que tengas, yo creo que es complejo que puedas llegar a... Luego tuviste también unos socios. Muchas veces en la selección de socios se comete un error muy grande que se buscan personas muy complementarias, muy iguales. Sí. Luego que tú buscaste dos personas muy diferentes a ti, ¿no? Sí, de hecho, vamos, somos, no te voy a decir antagónicos, pero sí muy diferentes en muchas cosas, que en ese sentido, pues sí que más o menos fuimos todos muy complementarios en ese sentido, pero hay un punto también que es para mí es el punto de lo que comentaba antes, ¿no? Volviendo a lo que decíamos de la empresa, al sentir como tuya a tal. Entonces, la implicación que tú pones en una empresa, dependiendo, al final todo depende de cuánto de la empresa es tuyo. ¿Vale? Yo en este caso era el socio mayoritario, entonces obviamente mi implicación era mayor que otro. Luego había otra, o hay otra, que tiene menos que yo, y luego hay otro que tiene todavía un poquito menos. Entonces, claro, no puedes a todos exigirles el mismo nivel de implicación cuando su nivel de implicación o de repercusión de cara a los efectos que pueda tener la empresa, positivos y negativos, no son iguales. Entonces, complementarios sí, pero igual de importante complementarios el tipo de involucración que tengan. O sea, yo creo que la complementariedad se puede resolver con otros perfiles o tal, pero el nivel de implicación eso es irresoluble, ¿sabes? Entonces, eso para mí es un concepto básico de cara a los socios, el nivel de implicación. Si no, siempre te queda el punto, oye, es que estoy aquí matándome a currar, tú no estás haciendo nada, no sé cuántos y tal. Y empiezan ahí los rollos, tal, no sé cuántos, y dices, bueno, a ver, no estoy haciendo nada, pero porque también lo que tengo es una mierda, ¿sabes? ¿Qué quieres que haga yo, sabes? Entonces, al final, bueno, pues eso, creo que es una cuestión más de implicación y de fe en el proyecto. En este caso, pues obviamente todos tenemos fe en el proyecto y todos creemos en el tal, pero no deja de ser una cuestión también de implicación. Claro, claro. ¿Puedes decirme un obstáculo en la vida? Bueno, tu mayor obstáculo en la vida que hoy en día te ha hecho quién eres. Mi mayor obstáculo en la vida, pues yo diría, te lo voy a plantear al revés porque yo siempre le planteo las cosas en plan positivo, ¿vale? Yo creo que mi mayor virtud en mi vida fue digamos, emplear muchísimo tiempo en conocerme. O sea, yo por circunstancias, desde bien pequeñito y tal, pues bueno, fui bastante psicólogos y demás. Y eso pues me hizo reflexionar mucho sobre mí, sobre mi familia, sobre mi relación con mis padres, con mi hermana y demás. Plantearme dudas que igual para un niño de, pues no sé, 11, 12 años y tal, pues eran como, ¿qué me estás contando, sabes? Pues yo ya me planteaba esas cosas. Entonces, ese espíritu también un poco tan de querer saber tanto y esta situación de psicólogos y tal, pues a mí me ha llevado a conocerme de una manera, creo que bastante profunda, aceptarme como soy, con mis virtudes y con mis defectos, y eso, pues permitirme desarrollarme, pues obviamente, si yo sé que soy una castaña, yo qué sé, yo empecé a jugar al tenis, te pongo el ejemplo del tenis por quitarle, digamos, intensidad al tema, ¿no? Pero yo juego al tenis desde hace, yo qué sé, pues 8 o 9 años y tal. Mi hijo desde que tiene 3 años juega y juega increíble. Yo sé que no voy a ser un tenista profesional, entonces yo cuando juego a tenis juego por pasármelo bien, sin ningún espíritu de ganar y tal. Si pierdo, me mete 6-0, 6-0, pues oye, pues de puta madre. O sea, al final no me lo tomo como algo personal, ¿no? Entonces sé que no voy a ser un gran tenista, busco pasármelo bien.
Igual otra persona todavía piensa que no, yo voy a ser ahora con 44 años, voy a ser tenista profesional, me voy a apuntar a las ligas amateurs y voy a hacer esto y tal, no sé cuántos. Yo en ese aspecto, oye, pues acepto que no soy un gran tenista, que lo hago razonablemente bien, soy realista, entonces, bueno, pues vivo con eso y no me preocupa ese punto, ¿no? Entonces, trato de mi vida guiarla a aquellas cosas que sé en las que puedo hacerlo un poquito mejor que otras cosas, y las cosas que hago un poquito peor, que sé que no me funcionan bien, pues que ya he probado, porque siempre he metido el dedito en esas cosas, pues oye, intento minimizarlas y oye, apartarlas un poquito y demás, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, sería eso, al contrario, ¿no? O sea, el conocerme a mí mismo y aceptarme para poder saber por dónde tengo que tirar. Y eso es básico, o sea, más que ir al gimnasio de la salud, no sé cuántos, de puta madre, sí y tal, pero conocerse a uno mismo y no perder el tiempo, invertir el tiempo en conocerse a uno mismo, yo siempre lo he dicho que es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. A ver, sobre todo porque yo lo que también he visto mucho es personas que siguen viviendo como cuando tenían 20 años. Entonces, claro, todo el tiempo están en el mismo círculo vicioso porque no evolucionan. Entonces, es eso, ¿no? Que tú tienes que evolucionar como persona y parte de eso es entenderse a uno mismo de quién eres. Sí, eso al final lo que comentábamos, de que habría que analizar esas personas, ¿no? Que viven ancladas igual hace 20 años, pues igual es porque tienen miedo. O sea, yo hay una cosa también que aprendí, que es el tema de, yo tengo una teoría mía personal, ¿no? Que es, yo llamo la teoría de los espejos, ¿vale? Hay muy poca gente, o hay mucha gente que no es capaz de mirarse al espejo y reconocerse. Y eso, que parece una chorrada, es una tontería y es un ejemplo muy chorra si lo analizas, hay mucha gente que vive en una huida constante porque cuando se mira a un espejo no se ve reflejado o no le gusta, pues tengo un granito aquí, o tengo aquí en las orejas un poco no sé cuántos, o la nariz la tengo un poquito aguileña, no sé cuántos y tal, no me gusta. Entonces, como no quiero asumir esta realidad, voy a estar todo el rato evitando mirarme un espejo, y en cuanto me pongo un espejo en la cara, yo voy a girar y voy a estar como una huida constante, ¿no? Entonces, no llegan nunca a mirarse en ese espejo y es todo el rato estar huyendo, ¿no? De poder girar y pararse a mirarse. Entonces, eso para mí es básico, esa teoría, de hecho teoría que queda como un poco grandilocuente, ¿no? Pero desde como ejemplo que pongo yo de los espejos, eso que hay, no todo el mundo es capaz de mirarse a un espejo y sonreírse, de decir, hostia, es que este soy yo y ya está, seré más guapo, más feo, más listo, más tonto, más lo que sea, más lo que tú quieras, pero es que soy yo y con este tengo que convivir, o con esta tengo que convivir el resto de mi vida. Pues hostia, cuanto antes me vea y me empiece a tirar besitos a mí mismo y a sonreírme, pues hostia, mejor me va a ir, seguro, pero vamos, 100%. Y mucha gente de esta, de tal, es precisamente por eso, de no se sienten a gusto y no se sienten cómodos y están constantemente huyendo y evitando asumir su papel, ¿sabes? Claro. Yo, por ejemplo, hablando de eso, me haces caer en cuenta en cosas del pasado mío, pero yo vengo de una sociedad donde pues el más guapo es muy un estereotipo, ¿no? Entonces el más guapo cuando yo era un adolescente era alguien un poquito más fuerte, yo soy muy delgado, pues tengo la nariz un poco grande, ahora se me ven menos las orejas Dumbo. Yo siempre decía eso, y además a veces cuando era más pequeño decían Dumbo para fastidiarme porque sabían que funcionaba. Y yo me acuerdo que yo más arrastraba mucho tiempo eso. Y hubo un momento en mi vida que yo no me veía bien físicamente. Hubo un momento en mi vida, pero te hablan los 20, que yo conscientemente cambié el chip. Y digo, pero tú estás bien como estás, ¿sabes? Y seguir viviendo así sin esa incomodidad físicamente. Sí. ¿Sabes? La verdad que eso te cambia la vida. Total. Ese para mí es uno, ya te digo, para mí es la base del éxito tampoco. O sea, el éxito depende de cómo lo que signifique para ti el éxito, ¿no? Pero para mí esa clave es el éxito de la felicidad. Luego, el éxito económico, profesional, lo que sea y tal, eso es otra historia. Pero la felicidad de vivir contigo mismo, de acostarte y dormir y levantarte, ir por la calle con la cabeza bien alta y que nadie pueda señalarte y decir, no, es que este tío o esta tía, no sé cuánto. No, ir
contento contigo mismo y tal, esa es la base, ¿no? Pero ahí, yo por ejemplo, también de mi trauma, yo no podía, a mí mirarle a los ojos a la gente me costaba horrores. Yo no podía mirar porque tenía mucho acné de pequeño y yo solo que pensaba que cuando me miraban a los ojos, que me estaban mirando a los granos en vez de mirarme a los ojos y tal. Y yo tengo un problema, me cuesta mucho mirar a los ojos de la gente. Tengo que hacer un esfuerzo para mirar a los ojos y son cosas, pues eso, pequeños traumas que te generan, que ahora mismo pues me da igual, no sé si tengo un granito por aquí o nos me salió otro día y tal. Pero bueno, mira, tengo ya 44 palos, ¿sabes? Pues mira, tengo granitos, pues tengo granitos. Pero que al final son cosas que cuando eres joven y tal, obviamente pues es una mente totalmente reseteada, que estás formándote, que no sabes todo este tipo de cosas y bueno, tienes que ir sufriéndolas y... De hecho, yo me di cuenta, cuando hablo contigo normalmente no me doy cuenta, ¿vale? Pero Sí, ahora sí. me estaba dando cuenta que no siempre miras al... No, me cuesta. Tengo que forzarme. Tengo que esforzarme y es precisamente por eso. A veces mi padre que me dice, ¿pero me quieres mirar a los ojos? Ah, sí. Digo, joder, es que no puedo, es que no me nace, tengo que mirar me siento incómodo, no me he criado mirando los ojos, ¿sabes? Y es una putada, no es una cuestión de confianza o de transparencia o lo que sea, es una cuestión puramente física, de pequeño trauma, como quieras decir, ¿sabes? Son cosas que... Pues, volviendo a la familia, ahora mismo estás gestionando el patrimonio familiar. Y yo me pregunto en estos casos, digo, ¿no te levantarte todos los días, tener esa responsabilidad de gestionar ese patrimonio, no te provoca, porque no es solo tuyo, no es de la familia, no te provoca un nivel de estrés o inquietud? A ver, bueno, yo, insisto, yo estoy como, es decir, como ayudante, como, digamos, brazo ejecutor, ¿no? Mi padre es la cabeza pensante, es el que la ha generado y tal, el que toma la decisión final. En este caso, pues bueno, tiene una dilatada experiencia en ese sentido, entonces me siento como muy bien acompañado. Y aparte, si algo nos ha enseñado mi padre, tanto a mi hermana como a mí, es a tener la cabeza muy fría y los pies siempre en la tierra, ¿sabes? Y en ese sentido nunca hemos sido personas de ir a lo loco, a hacer tonterías y estirar más el brazo que la manga y tal. Entonces, siempre somos bastante cautelosos en el tema de inversiones, a la hora de desarrollar proyectos y tal. Pero sí que es cierto que tomamos también esa parte pasional y cuando creemos en algo vamos a tope, ¿sabes? Pero bueno, influirás en él también. Entonces. Sí, no, te digo que ahora mismo la relación, vamos, es maravillosa y también pues con la edad nos hemos llegado a entender esa confianza el uno con el otro y demás, demostrarle también yo ciertas cosas, yo entender ciertas cosas, entonces quieras que no es una relación sana en la que obviamente pues yo expongo mi punto de vista, él me expone el suyo y la verdad que tenemos en el aspecto profesional tenemos una visión muy análoga de lo que es el negocio y el rumbo que debería de tomar, siendo que es un momento bastante complejo en el que estamos ahora mismo, porque bueno, nosotros es un tema, tiene que ver más con el tema inmobiliario y demás, y bueno, por un tema de momento en el que estamos, de necesidades, de la presión social, de los espacios para construir, los costes, tal. Es un momento también un poquito convulso y bueno, hay que ir pues todavía con un poquito más con pies de plomo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero volviendo a la pregunta, la presión no la noto demasiado porque estoy tan convencido de que lo que hago lo hago para bien y con la mejor intención y la máxima transparencia y por tal, no es algo que vaya con doble intención o que voy a hacer aquí esto un beneficio, no, voy a hacer aquí este pelotazo, aquí esto voy a multiplicar por 7 tal, no, o sea, es algo bastante realista, algo muy... Y crecer. Sí, al final es, pues eso, el sentido común, no tiene más. ¿Qué es lo que más aprendiste de él? ¿De mi padre? Sí. Pues muchas cosas. La verdad que, bueno, como todo, para bien y para mal, pero muchísimas cosas, pero en el aspecto personal, la familia, o sea,
Mi padre es una persona muy familiar, o sea, para él la familia es muy importante. Tiene su forma de demostrarlo y tal, que puedan ser más o menos parecidas a las mías, pero en su esencia él es pura familia. Y en el aspecto profesional, pues yo siempre lo he dicho que mi padre es un mago ¿cómo puedo decirlo? De generar riqueza, ¿sabes? De los duros convertirlos en 6 pesetas y en 7 pesetas y tal. O sea, tiene una visión a nivel económico, financiero y tal, muy empresa, ¿vale? Mi padre, el concepto de empresa, así como comentábamos antes, ¿no? Esto el empresario que te involucra, te da no sé cuánto, pues igual no te involucra mucho en el tema este, pero la empresa va a generar dinero, sí o sí va a generar dinero, que al final es lo que tiene que ser, al final una empresa, ¿no? Que genere dinero, ¿no? Entonces él en ese sentido, pues bueno, es muy frío en las decisiones y tal, y los números tienen que salir sí o sí. Y si no salen los números, te estás en casa, ¿sabes? Entonces, no, es verdad, es que al final yo, pues eso, siempre tiraba la parte más sentimental, pasional y todo este tema, que también la parte de dinero, pero hay un momento en el que lo pasional, si no tienes las bases bien sustentadas y tienes un ingreso y un input lo suficientemente fuerte, lo emocional queda relegado a segundo plano porque lo primero es comer. O sea, esto es básico. Yo siempre he dicho esto a todo el mundo, que tú puedes empezar un proyecto y como creativo, ¿no? Porque los creativos lo último que hacen es pensar en dinero. Yo estoy como en un punto intermedio donde sí para mí, pero no a nivel, lógicamente, creo que más a nivel tuyo, que es importante, pero no es la prioridad número uno, sobre todo cuando se inicia un proyecto. Que al final, a lo largo del tiempo, si tú no generas dinero, vas a abandonarlo y vas a frustrarte a abandonarlo, porque necesitas comer y cuando tú ves que no recibes esa recompensa, dices, ¿para qué lo estoy haciendo? Por más que eres un apasionado, por lo menos yo no he conocido ningún creativo que no lo haya abandonado cuando viera que después de ser 2 años que generar un ingreso. Totalmente, no, a ver, es duro decirlo en la sociedad en la que estamos, ¿eh? Tú a un americano le dices tal, lo primero que es show me the money, o sea, ellos lo tienen clarísimo, o sea, y no es algo que ellos te vacilan, dicen, no, yo es que gano 1 kilo al año y tal, y alardean de eso, pero no en el plan que nosotros podíamos alardear aquí de, yo gano 1 kilo al año, tal, no sé cuánto, tal, come los huevos, tal, no, a ellos lo dicen, pero como motivo de orgullo de, me lo ocurra tanto en mi vida, y he trabajado tanto, y he tenido tanta visión y tanta de esto, tal, que gano 1 kilo y ese es mi reconocimiento, pero como a las cosas bien hechas, ¿sabes? Aquí hay un concepto diferente. Está bien visto en su sociedad, la nuestra. Exacto, aquí queda de mal gusto decir, pues gano tanto, tal, sé que, ya te digo, no es una cuestión de esto, pero que al final también depende mucho en qué círculos te muevas y demás. El tema del dinero se ve de una forma o se ve de otra. En Europa en general hay que decir que no hay que ponerse en una posición más humilde. Sí. Las que dicen que me encanta de ellos que son así, ¿no? A veces dices, porque exageran las cosas mucho, ¿sabes? Sí. Tienen eso, pero sí, para ellos es como la recompensa por un trabajo. Exacto, es su recompensa, o sea, es decir, oye, como el médico que opera a una persona y tal, y sale perfecta, se recupera y le saca de un cáncer, hostia, pues lo mismo es. Pues, como último, quiero hablar de tu pasión, ¿sabes? Cuéntanos, yo tenía nombrado al principio rockero, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Y no sé, es una faceta tuya que comentaste ya que estás empezando a retomarlo. Sí, pues nada, yo con 13 años creo que fue mi primera banda de música y tal, un grupo así en aquel momento pues era más grunge, punk, así un poquito y tal, éramos bastante rebeldes y demás. Y bueno, para mí la música siempre ha sido como una vía de escape en la cual yo siempre he tenido como la cabeza como muy activa y muy imaginativa y tal.
Y a mí siempre la música me ha gustado, pues, no sé, cada canción me evocaba un momento, una escena como muy de película, ¿no? Y siempre me ha gustado, digamos, como evadirme de muchas cosas con la música, ¿no? A espacios que me llevaban, a situaciones, a momentos, a sensaciones y todo esto. Y luego, pues a nivel, pues eso, a nivel creativo, pues me ayudaba mucho a desconectar el estar componiendo y cantando y sacando arreglos y todo esto, pues me ayudaba mucho a resetear, no resetear la mente, pero tenerla como ocupada en una cosa muy concreta, ¿no? Muchas veces con los que somos muy activos de mente somos un poco dispersos y la música me ayudaba mucho a canalizar eso y bueno, gracias a ella pues conocí a mi mujer, o sea que lo mejor que he sacado de mi mujer vino a un concierto y bueno, y se lo dije en la boda, ¿no? Ella empezó como un fan, como una fan mía y al final he acabado siendo yo su fan, o sea que eso fue vamos, muy chulo, o sea, y nos casamos en un crucero para ver a Weezer y demás por las Bahamas y, o sea, siempre está todo vinculado, ¿no? La música siempre en nuestra vida, los viajes que hacemos, siempre pues buscamos sitios donde hay conciertos o vamos a conciertos y de paso aprovechamos los sitios, o sea, siempre ha estado muy vinculado a la música y creo que es básico y me encanta pues que mi hija haya sacado esa vena también del tema de la música y bueno, a ver qué tal. Qué bonito. Me encanta esa historia porque, no sé, además, nunca me había planteado el viaje de, mira, voy a viajar, Sí. unos conciertos, etcétera, que yo sí que alguna vez he Sí. concierto, pero ya porque es vuestro punto de conexión. Sí. Nosotros, el viaje de novios fue increíble a Estados Unidos y fuimos a un crucero de Wise, que era un festival que montaban en un crucero. Y era, pues dormías, desayunabas con los grupos allí, con las bandas, bueno, una experiencia bastante friki y, bueno, increíble. Y de hecho tenemos una pareja con la que viajamos todos los años y pues este año vamos a ver a Oasis, a Wembley. Entonces aprovechamos. Sí. 7 horas me arreé iba a comprar las entradas, qué loco todo esto. Pero bueno, aprovechamos, pues eso, viajamos, estamos un fin de semana en Londres, vamos a concierto y son como nuestras escapaditas y demás y te mantiene un poco ese espíritu joven, ¿no? De no olvidarlo tampoco, ¿no? Que también es importante. Me encanta que en toda la charla has hablado, porque además es que lo tienes, sabes muy bien quién eres y has hablado, mira, de tus hijos, tu familia, la piedra, ¿no? Y terminas con tu mujer, ¿sabes? Sí. Me parece muy bonito. Te quiero leer un fragmento siempre para terminar. A mí me encanta leer, creo que a ti también te gusta, porque a veces más compartido libros. Bueno, siempre escojo un fragmento que para mí la persona con la que hablo, como la veo yo, ¿no? Ah, mira, qué bien. Entonces, como para terminar la charla. Es un libro sobre la autoestima que me leí hace poco. Se llama Mark Recloud, no sé si lo digo correcto el nombre del escritor, y se llama el libro Quiérete y mucho. ¿Vale? Bueno, te lo voy a leer. Escucha a tu corazón, haz las cosas que quieres hacer y no necesariamente las cosas que todos los demás hacen. Ten el coraje de ser diferente. Pues sí, así es. Y viendo un poco tu trayectoria, Sí. máster, Totalmente, así es. No, pues te agradezco las palabras porque sí, la verdad que me definen, yo creo que bastante bien. Porque al final, cuando haces algo con el corazón y de buena fe y oye, con la intención de mejorar a ti, a tu entorno y demás, vamos, seguro que no fallas, segurísimo. O sea que sí, yo creo que también. Te agradezco mucho las palabras. Es un placer. Igualmente, Chris. Está genial. Gracias. Un abrazo. Me ha encantado. Igualmente, me ha pasado muy bien. Sí, yo también.